Datación radiométrica. Obsérvese que el porcentaje de átomos radioactivos que se descomponen durante un periodo de semidesintegración es siempre el mismo, 50%. Sin embargo, el número real de átomos que se descomponen con cada periodo de semidesintegración disminuye continuamente. Por tanto, a medida que disminuye el porcentaje de átomos del radioisótopo padre, aumenta la proporción del isótopo hijo estable, coincidiendo exactamente el aumento de átomos hijos con la disminución de los átomos padre. Este hecho es la clave para la datación radiométrica. De los muchos isótopos radioactivos que existen en la naturaleza, 5 de estos han demostrado ser particularmente útiles para proporcionar edades radiométricas de las rocas antiguas. Entre ellos tenemos el rubidio 87, el torio 232 y los dos isótopos del uranio. Estos se utilizan solo para la datación de rocas que tienen millones de años de antigüedad. Entre ellos también tenemos el potasio 40, que es el más versátil. Isótopos más usados en la datación radiométrica. Como podemos observar, tenemos una tabla que está dividida en radioisótopo padre, producto hijo estable y valores de periodos de semidesintegración actualmente aceptados. El primer radioisótopo padre es el uranio 238. Este producirá un hijo estable, que es el plomo 206, y los valores de periodos de semidesintegración son de 4.500 millones de años. Luego tenemos el radioisótopo padre uranio 235, que su producto hijo estable será el plomo 207, y los valores de periodo de semidesintegración actualmente aceptados están en 713 millones de años. Luego tenemos el radioisótopo padre torio 232, que su producto hijo estable será el plomo 208, y su valor de periodo de semidesintegración es de 14.100 millones de años. Luego tenemos el rubidio 87, que su producto hijo estable es el estroncio 87, y su valor de periodo de semidesintegración actualmente será 47.000 millones de años. Por último tenemos el potasio 40. Su hijo estable será el argón 40 y su valor de periodo de semidesintegración es de 1.300 millones de años. A veces nos preguntamos que si con la desintegración radiactiva habrá un momento en que toda la materia padre se convierta en el producto hijo. En teoría no debería ser así. Durante cada periodo de semidesintegración, la mitad de la materia padre se convierte en producto hijo. Luego, la otra mitad de la materia se convierte después de otro periodo de semidesintegración y así sucesivamente. Argón. Aunque el periodo de semidesintegración del potasio 40 es de 1.300 millones de años, las técnicas analíticas posibilitan la detección de cantidades muy bajas de su producto estable de desintegración, el argón 40, en algunas rocas que tienen menos de 100.000 años. Otra razón importante para su uso frecuente es que el potasio es un constituyente abundante de muchos minerales comunes, en particular las micas y los feldespatos. Aunque el potasio tiene 3 isótopos naturales, que son el K39, K40 y el K41, solo el K40 es radioactivo. Cuando se desintegra, lo hace de dos maneras. Aproximadamente el 11% cambia a argón 40 por medio de captura electrónica. El 89% restante del K40 o el potasio 40 se descompone en Ca40, es decir, calcio 40, mediante emisión beta. La descomposición del potasio 40 a calcio 40, sin embargo, no es útil para la datación radiométrica. ¿Por qué? Porque el calcio 40 producido por desintegración radiactiva no puede distinguirse del calcio que podía estar presente cuando se formó la roca. El reloj potasio-argón empieza a funcionar cuando los minerales que tienen potasio cristalizan a partir de un magma o se forman dentro de una roca metamórfica. En este momento, los nuevos minerales que contendrán potasio 40, pero carecerán de argón 40, porque este elemento es un gas inerte que no se combina químicamente con otros elementos. Conforme pasa el tiempo, el potasio 40 se descompone continuamente por captura electrónica. El argón 40, cuando se formó el mineral, todos los átomos hijos atrapados en el mineral deben proceder de la descomposición del K40.
Para determinar la edad de una muestra se mide con precisión la proporción potasio 40, argón 40 y se aplica el periodo de semidesintegración conocido del potasio 40. Fuente de error. Es importante tener en cuenta que solo pueden obtenerse una fecha radiométrica precisa si el mineral permaneció en un sistema cerrado durante el periodo desde que se formó. Solo es posible una datación correcta si no ha habido adición ni pérdida de isótopos padre o hijo. Esto no siempre es así. De hecho, una limitación importante del método potasio-argón surge del hecho de que el argón es un gas y puede escapar de los minerales, falseando las medidas. De hecho, las pérdidas pueden ser significativas si la roca está sometida a temperaturas relativamente elevadas. Por supuesto, una reducción de la cantidad de argón 40 lleva a la infravaloración de la edad de la roca. A veces las temperaturas son bastante altas durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para que escape todo el argón. Cuando esto ocurre, vuelve a pasar el reloj potasio-argón y la datación de la muestra proporcionará solo el tiempo transcurrido desde el reajuste térmico, no la edad verdadera de la roca. En el caso de otros relojes radiométricos, pueden producir una pérdida de isótopos hijos si la roca ha sido sometida a meteorización o lixivización. Para evitar dicho problema, un dispositivo de seguridad sencillo consiste en utilizar solo material fresco, no meteorizado ni muestras que pueden haber sido alteradas químicamente. A veces nos preguntamos si las proporciones padre-hijo no siempre son fiables o cómo pueden obtenerse fechas radiométricas significativas para la roca. Una precaución común contra las fuentes de error es el uso de verificaciones cruzadas. A menudo eso solo implica someter una muestra a dos métodos radiométricos diferentes. Si ambas fechas coinciden, la probabilidad de que la fecha sea fiable es elevada. En cambio, si hay una diferencia considerable entre las dos fechas, deben utilizarse otras verificaciones cruzadas, como el uso de fósiles o la correlación con otros estratos indicadores bien datados, para determinar qué fecha es la correcta o, por su parte, si alguna de las dos lo es o no lo es. En caso de que esto sea como el último nombrado que no sea, se procederá a utilizar otros métodos. Datación con carbono 14. Para datar acontecimientos muy recientes se utiliza el carbono 14. El carbono 14 es el isótopo radioactivo del carbono. El proceso se denomina a menudo datación por radiocarbono. Dado que el periodo de semidesintegración del carbono 14 es solo 5.730 años, puede utilizarse para la datación de acontecimientos que han ocurrido desde el pasado histórico, así como para los ocurridos en la historia geológica reciente. En algunos casos, el carbono 14 puede utilizarse para datar acontecimientos que ocurrieron hace incluso 70.000 años. El carbono 14 se produce continuamente en la atmósfera superior como consecuencia del bombardeo de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos dispersan los núcleos de los átomos gaseosos liberando neutrones. Algunos de los neutrones son absorbidos por los átomos de nitrógeno, haciendo que cada núcleo emita un protón. Como consecuencia, el número atómico disminuye en 1. Si es 7, va a pasar a 6. Y se crea un elemento diferente. El carbono 14 es este elemento diferente. Este isótopo del carbono se incorporará rápidamente en el dióxido de carbono que circula en la atmósfera y es absorbido por la materia viva. Como consecuencia, todos los organismos contienen una pequeña cantidad de carbono 14, incluidos nosotros mismos. Mientras un organismo está vivo, el carbono radioactivo en descomposición es sustituido continuamente y las proporciones entre el carbono 14 y el carbono 12 permanecen constantes. El carbono 12 es el isótopo estable y más común del carbono. Sin embargo, cuando muere una planta o animal, la cantidad de carbono 14 disminuye gradualmente conforme se desintegra en nitrógeno 14 por emisión beta. Comparando las proporciones de carbono 14 y carbono 12 en una muestra, pueden determinarse radiométricamente o por el radiocarbono. Es importante destacar que el carbono 14 solo es útil para datar los materiales orgánicos como la madera, el carbón vegetal, los huesos, la carne e incluso los tejidos hechos
de fibras de algodón. Aunque el carbono 14 es útil solo para fechar la última pequeña fracción del tiempo geológico, se ha convertido en una herramienta muy valiosa para los antropólogos. Seguimos con la importancia de la datación radiométrica. Tengamos en cuenta que, aunque el principio básico de la datación radiométrica es simple, el procedimiento real es bastante complejo. El análisis que determina las cantidades de isótopo padre y del isótopo hijo debe ser extremadamente preciso. Además, parte del material radioactivo no se descompone directamente en isótopo hijo estable, un hecho que puede complicar el análisis. En el caso del uranio 238, se forman 3 isótopos hijos inestables antes de alcanzar el número 14, que es el isótopo estable, el cual vendría siendo el plomo 206. Los métodos de datación radiométrica han suministrado literalmente miles de fechas para acontecimientos de la historia de la Tierra. Se han encontrado rocas de 3.000 millones de años y los geólogos saben que existen rocas todavía mucho más antiguas. Por ejemplo, tenemos un granito de Sudáfrica que ha sido fechado en 3.200 millones de años y este contiene inclusiones de cuarcita. Recordemos que las inclusiones son más antiguas que la roca que la contiene. La cuarcita es una roca metamórfica, la cual fue originalmente la roca sedimentaria arenisca. La arenisca, a su vez, es el producto de la litificación de los sedimentos producidos por la meteorización de rocas preexistentes. Por tanto, tenemos una indicación positiva de que existieron rocas incluso mucho más antiguas. La datación radiométrica ha reivindicado las ideas de Hutton y Darwin y otros quienes dedujeron hace 150 años que el tiempo geológico debe ser inmenso. De hecho, la datación radiométrica ha demostrado que ha habido tiempo suficiente para que los procesos que observamos hayan llevado a cabo tareas extraordinarias. Como podemos ver en la imagen, tenemos que el isótopo más común, el uranio 238, constituye un ejemplo de serie de desintegración reactiva antes de alcanzar el producto final. Escala de tiempo geológico. Los geólogos han dividido el total de la historia geológica en unidades de magnitud variable. Juntas comprenden la escala del tiempo geológico de la Tierra, de la historia de la Tierra. Las unidades principales de la escala temporal se delinearon durante el siglo XIX, fundamentalmente por investigadores de Gran Bretaña y Europa Occidental. Dado que entonces no se disponía de la datación absoluta o la datación radiométrica, la escala temporal completa se creó utilizando métodos de datación relativa. Hubo que esperar hasta el siglo XX para que los métodos radiométricos permitieran añadir fechas numéricas. La estructura de la escala temporal. La escala del tiempo geológico se subdivide los 4.500 millones de años de historia de la Tierra en muchas unidades diferentes y proporciona una estructura temporal significativa dentro de la cual se disponen los acontecimientos del pasado geológico. Los eones representan las mayores extensiones de tiempo. El eón que empezó hace unos 540 millones de años es el eón fanerozoico, término derivado de las palabras griegas que significan vida visible. Se trata de una descripción apropiada porque las rocas y los depósitos del eón fanerozoico contienen abundantes fósiles que documentan importantes tendencias evolutivas. Otra ojeada a la escala temporal revela que el eón fanerozoico se divide en eras. Las 3 eras que comprenden el eón fanerozoico son la paleozoica, que es paleo antiguo, zoe, vida; la mesozoica, meso, que significa medio, y zoe, vida; y la cenozoica, seno, reciente, y zoe, vida. Como implican los propios nombres, las eras están limitadas por profundos cambios de las formas de vida en el ámbito global. Cada era está subdividida en unidades temporales conocidas como períodos. El paleozoico tiene 6, el mesozoico 3 y el cenozoico 2. Cada uno de esos 11 períodos se caracteriza por un cambio algo al menos profundo de las formas de vida. En comparación con las eras y los periodos del fanerozoico, con breves explicaciones de cada uno de ellos, se muestran en la siguiente tabla. Finalmente, cada uno de los 11 periodos se divide en unidades aún más pequeñas denominadas épocas. Para el Cenozoico se han nombrado 7 épocas. Las épocas de otros periodos suelen denominarse simplemente como tempranas, medias o tardías. El Precámbrico. Observe que el detalle de la escala de tiempo geológico no empieza hace unos 540 millones de años. La fecha que determina el comienzo del periodo cámbrico
es esa. Pero también tenemos los más de 4.500 millones de años anteriores al Cámbrico. Estos se dividieron en tres eones: el eón ádico, Hades, que significa mundo subterráneo mitológico donde habitan los espíritus de los muertos; el arcaico, que es arco antiguo; y el proterozoico, proteros anterior y zoe vida, porque podemos entender que es antes de la vida. Y también es frecuente que este amplio periodo de tiempo se le denomine eón precámbrico o precámbrico. Aunque representa más del 88% de la historia de la Tierra, el precámbrico no se divide en tantas unidades de tiempo menores como el fanerozoico. ¿Por qué el enorme periodo del tiempo precámbrico no se divide en numerosas eras, periodos y épocas? La razón es que no se conoce con suficiente detalle la historia precámbrica. La cantidad de información que los geólogos han descifrado con respecto al pasado de la Tierra es análoga al detalle de la historia humana. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos sabemos. Por supuesto, existen más datos e información de los últimos 10 años que el primer decenio del siglo XX. Los acontecimientos del siglo XIX han sido documentados mucho mejor que los acontecimientos del primer siglo antes de Cristo, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la historia de la Tierra. El pasado más reciente tiene el registro más fresco, menos alterado y más visible. Cuanto más retrocede en el tiempo el geólogo, más fragmentado se vuelve el registro y las pistas. Hay otras razones que explican por qué carecemos de una escala temporal detallada para este enorme segmento de la historia de la Tierra. 1. La primera evidencia fósil abundante no aparece en el registro geológico hasta comienzos del Cámbrico. Antes del Cámbrico predominaban formas de vida como las algas, las bacterias, los hongos y los gusanos. Todos estos organismos carecen de partes duras, una condición importante que favorece la conservación. Por esta razón solo hay un registro fósil precámbrico escaso. Se han estudiado con cierto detalle muchos afloramientos de las rocas precámbricas, pero a menudo es difícil establecer correlaciones cuando faltan fósiles. 2. Dado que las rocas precámbricas son muy antiguas, la mayoría han estado sujetas a muchos cambios. Gran parte del registro litológico del precámbrico se compone de rocas metamórficas muy deformadas. Esto dificulta la interpretación de los ambientes del pasado porque se han destruido muchas de las pistas presentes en las rocas sedimentarias originales. La datación radiométrica ha proporcionado una solución parcial a la problemática tarea de datar y correlacionar las rocas del precámbrico, pero el desenredar el complejo registro precámbrico sigue siendo una tarea desalentadora. Dificultades para datar el tiempo geológico. Aunque se han establecido fechas numéricas razonables exactas para los periodos geológicos, la tarea no carece de dificultades. La principal dificultad para asignar fechas numéricas a la unidad de tiempo consiste que no todas las rocas pueden ser datadas por métodos radiométricos. Recordemos que una fecha radiométrica sea útil, todos los minerales de la roca deben ser formados aproximadamente al mismo tiempo. Por esta razón, los isótopos radioactivos pueden utilizarse para determinar cuándo cristalizaron los minerales de una roca ígnea y cuándo la presión y el calor crearon nuevos minerales de una roca metamórfica. Sin embargo, las muestras de rocas sedimentarias solo pueden datarse directamente, en raras ocasiones, por métodos radiométricos. Aunque una roca sedimentaria detrítica puede incluir partículas que contienen isótopos radioactivos. La edad de la roca no puede determinarse con precisión porque los granos que la componen no tienen la misma edad que la roca en la que aparece. Es más, los sedimentos han sido meteorizados a partir de rocas de edades diversas. Las fechas radiométricas obtenidas a partir de las rocas metamórficas también pueden ser difíciles de interpretar, porque la edad de un mineral concreto presente en una roca metamórfica no representa necesariamente la época en la que se formó por primera vez. En cambio, la fecha podría indicar cualquiera de una serie de esas fases metamórficas posteriores.